Tiene que ver con el concepto, con ahondar, dice ahondar en el concepto de la fe. Gustavo pregunta o comparte la inquietud, no desde un punto de vista religioso, sino desde lo que debemos entender o saber los buscadores. Eso es. No sé formular muy bien la pregunta. Es El verdad, caso es que sí que los que estamos aquí todavía no hemos podido sentir al final lo que es reconocer el ser, lo que somos. Sí que estamos aquí como... Es que no creo que sea fe exactamente. No lo sé. No sé formular la pregunta. Pero yo no sé si me has tampoco, entendido. no te preocupes, yo tampoco sé responderle. Ah, vale. Entonces estamos empate. Estamos Como empate, tener en empate. como tener confianza se refiere, confiar en que lo que tenga Es que que ser va a ser. tampoco es otro tipo de sentimiento. La Confianza es confianza diferente. sí es Sí. diferente. Vamos a ver Pero claro, qué son sucede. conceptos de la mente y es lo que no quiero, un concepto de la mente. Sí, sí, claro. Me retiro. Gracias, Rafael. Por eso la respuesta es no sé. Hay una cuestión, si, a ver, es que dejé esto, me toca admitir la entrada de cada uno porque no lo programé bien. Entonces me toca después corregir eso. Ok, sobre el concepto o sobre la fe. El concepto de la fe se puede definir de muchas maneras, pero ¿la fe qué es? Te puedo decir por ahora, vamos a tratar de investigar, igual si alguien quiere agregar algo, nos avisa. Te puedo decir para comenzar es que es una gracia, ¿sí? Se tiene fe en algunas situaciones de la vida, ¿sí? ¿Quién la tiene? Ahí está la pregunta. Pues les voy a preguntar, ¿quién tiene fe? ¿El personaje? Me temo que si el personaje es el que tiene la fe, eso no es fe, es deseo en que algo sea según como yo quiero. Creo que la fe es más profundo que eso. Voy a referirme a una historia sufí que es muy, muy famosa. Tiene que ver con la fe y la oración. Había un monje en una barca y llegó la tempestad. Por supuesto, todos fueron a donde el monje y el monje pues propiamente no hizo nada. Ni siquiera se arrodilló ni comenzó a orar. Solo se quedó en silencio. Pero todos los demás asombrados empezaron algunos a sentir miedo, a orar, a pedirle a Dios que no los abandonara. ¿Sí? Y sucedió que durante un tiempo la tempestad azotó la barca, pero no alcanzó a hundirla y desapareció. Cuando ya llegaron todos al puerto, pues interrogaron al monje y le interrogaron acerca de la fe, de su fe. Y el monje les dijo,
alguna vez salió la voz. Les dijo claramente lo siguiente. Les dijo, mira, si teníamos que irnos porque Dios nos llamaba, ¿para qué orar? Era el momento en que teníamos que irnos. Si no teníamos que irnos, ¿para qué orar? Dios no va a permitir que eso suceda. Sí, tiene que ver con la oración y con la fe. Entonces, aparentemente, este monje no tenía fe, por eso no oraba, según los compañeros de la barca. Y aparentemente, los compañeros de la barca que oraban muy intensamente tenían fe. Entonces aquí es donde la fe resulta siendo un tema muy interesante. Voy de vuelta. No, ojalá para que lo definamos. Cuando digo que la fe es una gracia, estoy diciendo no sé qué es. Es algo que se recibe, ¿sí? Pero la historia nos puede confrontar mucho acerca de lo que creemos que es la fe, ¿sí? Isela, ¿quieres agregar algo sobre esto? Sí, buenas tardes para todos. Sí, sí quería agregar algo. Gracias por permitirme hacerlo. Se dice, lo digo por experiencia propia, ¿no? Aprendí que la fe es como las creencias a veces, cuando uno no está seguro de algo. Entonces, las creencias por generaciones y generaciones, pues nos han de alguna manera, eh, nos han confundido. Y yo creo en esto y al rato no creo, y viene otra cosa y creo en esto, y hemos creído, vemos una humanidad por creencias, por eso es que hay el conflicto, en mi opinión. Cuando estamos seguros, la creencia tiene que ver con la fe. Una fe ciega es una fe sin conocimiento, sin sentir. Para mí, ahora que está lo de la guerra, que está esto que está pasando con Palestina e Israel, y que fui testigo precisamente cómo en Israel la gente ora, la gente hace ayuno, la gente tiene fe, entonces me hace pensar que una fe ciega y un rezo ciego y una religión ciega, pues nos lleva no, para una guerra. Para mí, cuando uno no tiene duda de que somos la totalidad, entonces ahí es donde se acaba esa fe ciega. Pero como tú dices, no podemos explicarle a alguien cómo se siente la totalidad, cómo se siente ver en el otro el hermano o verse en el otro. Es un sentimiento, un sentimiento que no tiene explicación y que no se puede escribir. En los libros sagrados y todas las herramientas que hemos tenido por siglos, para mí solamente son instrumentos que nos acercan a ese sentimiento, pero realmente nadie puede tener la experiencia hasta que llegue realmente al ser. El ser viene del sentir y Ok, que no tiene nada que ver con una fe o creencia ciega. Esa es mi opinión. gracias, Isela. Cristina, ¿también quieres agregar algo sobre esto? Sí, yo quería hablar un poco de mi experiencia. Ujú. Y basándome en algo que posteriormente leí y que creo que dio sentido a lo que yo sentía. San Agustín en sus confesiones decía, más o menos, así parafraseando, no son palabras exactas, que buscamos la felicidad porque en algún momento la hemos sentido ya. Es decir, no podemos buscar algo
No podemos anhelar algo si no sabemos que existe. Entonces, en mi experiencia lo que sucedió fue que desde los 26 años había un anhelo por algo que en esta experiencia que sentía como cuerpo-mente no estaba presente y me llevó a buscar una respuesta a eso que sentía que faltaba dentro de mí. Ya, Entonces, lo que en mi experiencia sucedió es que esa sensación de saber que hay algo, pero no es una fe, es una certeza Eso. de que hay algo que va más allá de lo que podía experimentar como aquello que creía, fue lo que me movió a buscar. En principio lo busqué fuera, hasta que me di cuenta que fuera no había nada que pudiera llenar ese vacío que existía, y empecé a mirar sí, dentro y ahí empecé a tener respuestas. Entonces ujú, yo creo que estamos aquí precisamente por eso, porque hay un anhelo que es una certeza de que somos mucho más de lo que la experiencia como ser humano limitado nos permitía sentir. mm, Y por eso estamos aquí, por eso estamos en Satsang. sí, 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 entiendo. El anhelo de ser completado tiene algo de fe, pero es de fe como certeza. De hecho, se define tradicionalmente, se define la fe como la certeza en lo que no se ve. ¿Sí? Bueno, hoy hice algo que no suelo hacer, que es preguntarles a ustedes sobre la fe. Sí, pero no sé por qué me parece importante retomar lo que comparten. Quizás porque yo tampoco tengo una respuesta en el sentido de definitiva. Lo único que tengo son experiencias. ¿Sí? Voy a referirme a dos experiencias. No quería hacerlo, pero creo que ya es demasiado tarde. Una que tuve con la muerte de una amiga muy cercana. Ella tenía cáncer. Aparentemente yo tenía mucha fe en que se recuperaba. Incluso hubo momentos en que parecía ir recuperarse, incluso de manera milagrosa. Y yo tenía mucha fe en que se recuperaba. Y digo, yo tenía mucha fe. Sí, Ujú. no se recuperó. Sí. Yo quería que se recuperara. ¿Entienden esto? No Ujú. es fe, no es fe, es el deseo. Es fe en el sentido de que es esperanza por un resultado. Era lo que yo quería, yo, ¿sí? Y podía haber orado y quizá, y lo hice en algunos momentos, pero yo estaba convencido de que ella se iba a recuperar. Además, había momentos en que milagrosamente todas las plaquetas bajaban, los síntomas eran sorprendentemente increíbles, ¿sí? Pero en algún momento falleció. Era muy extraño porque todavía tengo preguntas sobre eso y no tengo respuestas, ¿sí? Pero tengo que reconocer que era el personaje, el que oraba, el que quería, el que tenía fe. Tengo que reconocerlo. Entonces, no, creo que no era fe, creo que era un deseo personal, ¿sí? Ahora bien, en lo relativo también Dios puede responder los deseos personales si corresponden a lo que es,
Supongamos que ella se hubiera recuperado, pero yo hubiera creído que Dios está ahí para complacerme, y eso no es así, ¿sí? Eso no es fe, es un deseo. En lo relativo hay miedo, como decía Isela, hay miedo ante una guerra, ante una situación, ante una enfermedad, y es humano orar y está bien, y es un deseo personal, no importa, y está bien, ¿sí? Lo estoy compartiendo como una experiencia solamente. Está bien porque es lo que se da, es lo que se manifiesta, es un consuelo, ¿sí? Hay situaciones imposibles en las que la única opción es orar, pero si sabes que Dios no está ahí para complacerte, no importa, la oración no es para ayudarte a dar un paso que no entiendes, no es para que Dios complazca tus deseos, sino es para ayudarte a dar un paso que quizás no sabes cómo dar o no entiendes cómo hacerlo. En ese sentido podría hablarse de fe, ¿sí? Yo todavía no sé qué pasó, no entiendo. Mi mente quisiera sacar conclusiones, pero sé que son, y ha sacado conclusiones, pero sé que son solo comentarios. Lo único que puedo decir, honestamente, es que esto era del personaje, ¿sí? Ahora bien, eso no tiene ningún problema que sea de personaje. El ego, no hay que derrotar ni destruir al ego, hay que verlo. Si en alguna situación imposible tienes que orar, yo lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que hay algo que se debe manifestar y algo que no. Todo eso es moral, ¿sí? Pero tengo otra experiencia que me hizo pensar y de la cual tampoco he podido sacar conclusiones, que es un amigo muy cercano de la infancia, de casi toda la vida, tuvo un accidente grave y durante muchos meses estuvo en coma. Inicialmente yo me contactaba con la familia antes de que cayera en coma y con los que estaban alrededor de él, tratando de cómo seguía. Antes de que cayera en coma también, antes de las cirugías, hablé con él varias veces. Eh, pero cayó en coma y todo parecía, y eso es algo que yo no podía aceptar, que el desenlace era el que ustedes están pensando. Llegó un momento en que ya no me aguanté y rompí comunicación con la familia y con él ya era inevitable porque él ya no respondía, estaba en coma. Con la familia, con todos alrededor. ¿Por qué? Porque todos ya estaban aceptando lo que parecía inevitable. Entonces yo no lo podía aceptar. Yo decía, es que esto es imposible que suceda. No lo puedo aceptar. ¿Sí? Es que no puede suceder sencillamente. Es imposible. Eso era lo que surgía naturalmente. Surgía de aquí. Pasó el tiempo
y no se sabe de qué manera, pero él salió de cuidados intensivos, se fue recuperando muy lentamente. Cuando ya se recuperó, después de un tiempo, yo viajé a la ciudad de Bogotá, por lo que vivo en el campo, y me vi con él y con un amigo muy cercano que lo acompañó en todo el proceso de manera mucho más fiel que esta mente-cuerpo. Él estuvo ahí, sí, pero él mismo decía que en algún momento él lo soltó y estuvo preparado para que todo sucediera. Yo les conté y fui sincero con él, mira, yo rompí comunicación contigo y con tu familia porque no quería saber más de todo lo que ustedes estaban aceptando, yo no lo podía aceptar. ¿Sí? Es que era para mí imposible, es imposible que eso sucediera. Punto. Ellos respondieron una cosa muy extraña que yo no me esperaba en ese momento. Entonces me dijeron, tú tienes fe, ¿sí? Y entonces dijo algo más que tampoco lo acepto y es que tu fe ayudó a que él se recuperara. Eso no lo puedo aceptar. Yo no tengo fe. ¿En qué sentido? Yo no tengo fe en el sentido de que yo me esfuerzo por tener fe y oro para tenerla y para que él se salve. Sencillamente no lo acepté, punto. ¿Sí? Pero eso no es algo que yo elegí. Eso estaba aquí, eso surgió espontáneamente. Es fe, probablemente, pero eso fue lo que yo no pude evitar sentir, experimentar, expresar. ¿Sí? Entonces, no sé. Sí, no sé. Quizás esa fuerza que me llevó a decir no lo acepto era la voz del ser, quizás. ¿Sí? Y me alejé porque no podía aceptarlo. ¿Sí? Lo que quiero decir es que cuando la voz es la voz del ser, es y es como es. Cuando no, no. Pero esto que estoy diciendo es también muy, muy relativo porque pareciera que la voz del ser es la voz del ser de un Dios por allá alejado y este acá, que tiene que escuchar la voz del ser. No es que la voz del ser yo no la escuché, nadie me dijo que no lo aceptara. Eso surgió espontáneamente, sin mente, sin mente, ¿sí? Y así fue, se recuperó milagrosamente, ¿sí? Lo último que quiero compartir por ahora, no sé si surja algo más, es lo siguiente, no hay una dualidad, no hay, por supuesto, desde el punto de vista de la expresión, creo que esta es la voz del ser que estaba aquí, ¿sí? Que soy y que tú eres. No, no hay una separación entre esta realidad poderosa y tú. Cuando sucede el despertar, cuando sucede el despertar con frecuencia, es como si
Como si frotaras la cerilla de un fósforo sobre la caja y se enciende una luz. Todo eso es poder. Es lo que eres, es la luz que eres. Se enciende, el despertar es como encender esa llama, que siempre estaba ahí, solo que estaba sin encenderse. Eso eres, eso es poder. Es un poder que no tiene comienzo ni fin, no tiene manera de ser contenido, almacenado, distribuido y vendido en botellas. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que eres, no se puede objetivar. No se puede hacer un cursillo espiritual para cómo obtener pócimas de ese poder y venderlo a los buscadores. ¿Sí? Pero eso es lo que eres. Ese poder es lo que es. Y ahí está todo lo que tiene que ser y lo que no. ¿Sí? Todo lo que se ha establecido en el en el espacio-tiempo como manifestación. Entonces puede pasar todo lo que quieras, puede pasar ahí. Cuando frotas esa luz y se enciende, puede suceder que si tienes cáncer, de repente se va el cáncer. Puede suceder que no, no necesariamente. ¿Sí? Por eso digo, ahí está todo lo que ya se ha establecido. Lo que tiene que suceder y lo que no. Porque realmente lo que estamos es recordando lo que pasó. ¿Sí? Bueno, hay un mensaje que sí es importante ser honesto con lo que se siente, más allá de toda doctrina, de Advaita Vedanta, de ser cristiano o no cristiano, de ser ateo, ser honesto con lo que se siente, más allá de cualquier estructura mental, ¿sí? Eso es clave. Entonces, más allá de la no dualidad, que la ¿sí? Más allá de lo relativo y de lo absoluto. Pero lo que sí puedo compartir o lo que he visto, no solamente en esta mente cuerpo, sino en particular en algunas experiencias muy intensas, son dos cosas. Una, tú eres poder, y no estoy hablando de tú como personaje. El personaje es la creación de tú como poder. Has creado el personaje, la historia, esto, lo otro. Y ese poder puede ser expresado de maneras increíbles, ¿sí? Pueden suceder dos cosas. En general puede suceder dos cosas. Una, que tengas tanto miedo de tu poder que ante la posibilidad de despertar, eso te agite más y te llenes más de miedo y entonces tengas que retroceder, ¿sí? Algo similar sucede con alguien que alguna vez nos compartió su experiencia con algunas sustancias. Eh, que la posibilidad de despertar sea tan cercana que haya tanto miedo que eso te obligue a retroceder y el personaje se llene de miedo y toda su configuración habitual se tambalee, incluso haciendo necesario
que requieras de un tratamiento terapéutico. ¿Sí? Tienes miedo del poder que eres, del amor que eres. Y hay muchos casos en donde eso se ha visto. Por favor, no se llenen de miedo. Esto es algo excepcional. Esto que estoy hablando es excepcional, ¿sí? Pero pasa. Y dolorosamente lo he visto en algunos, ¿sí? Pero ya venían con un antecedente que fue pasado por alto. Bueno, el otro caso es que el poder, una vez que despiertas, el poder se manifiesta de una manera sorprendente como una inexplicable sanación, ¿sí? No necesariamente, puede que aún despiertos tengas que lidiar con el cáncer, no importa. Pero lo que sí es cierto es que ese poder tiene impacto sobre el cuerpo, porque la mente que pensaba, ya no ejerce esa tiranía sobre el cuerpo porque el cuerpo sufre el estrés de la mente, ¿sí? Entonces sí hay una intensidad, hay una tendencia a la sanación, incluso corporal en muchos casos, ¿sí? Pero ese no es el objetivo de despertar, ese no es el objetivo. El despertar no tiene ningún motivo, es porque sí, ¿sí? La verdadera oración, la auténtica oración es porque sí. Y siempre va a terminar, pero que se haga tu voluntad. ¿Sí? Porque nadie le puede poner condiciones a lo que es a Dios. Nadie le puede poner condiciones. Es imposible. No hay ninguna negociación entre tú y Él. Dios no se te olvidó, a Dios no se le olvidó hacer lo que le corresponde, hablando de manera dual, ¿sí? En lo relativo. Nunca se olvidó Dios de hacer lo que le corresponde. El que se olvidó de confiar eres tú. Por eso necesitas orar, entonces ora. Sí, si te nace. Ahora bien, si eres ateo, no hay ningún problema. ¿Sí? Rafael, Y para aquí. yo he orado y la respuesta ha sido paz. Yo sabía que estaba pidiendo porque me sentía débil en ese momento y quería pues una dirección en una situación concreta, familiar, de enfermedad. Pero luego después agregaba desde el corazón que fuera la voluntad de Dios, porque no se sabe qué es mejor. Entonces me cargaba de paz y conformidad. Entonces, yo es mi experiencia que tengo de la fe. Ahí que creía que mi padre iba a salir del coma. No lo sabía, pero me quedaba completamente en paz, diciendo, ya está, esto está en manos de Dios, yo le he pedido lo que quería, pero Él sabe que yo quiero que se cure, pero también está su voluntad, que si se lo tiene que llevar, pues ya está. Y me quedaba paz. Y de hecho, yo no es que lea la Biblia, soy cristiana a mi manera, pero hay muchos pasajes de la Biblia que me encantan. Corintios creo que tiene uno que dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contempla la fe como un fruto del Espíritu. Correcto, sí, la fe, sí. Fruto. Ujú. Es Se un regalo, viene, como tú es una decías, gracia. sí,
que te hace como quedarte tranquila Sí, y confiando. Por eso hablaba de la confianza. sí. Lo que pasa es que las palabras pueden tener muchos significados y la misma palabra confianza puede bordear la arrogancia de creer que yo sé cuál es la voluntad de Dios. No, 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 no. Por ahí no van los tiros. Entiendo, Lo que yo entiendo quería lo que expresar dices. no tiene nada que Entiendo, ver con eso. claro, entiendo lo que dices, pero por eso No. también aquella persona que compartía de que eso no se refería a esta otra acepción, ¿sí? Por eso las palabras tienen muchos, por eso la verdad no se puede expresar con palabras. Hay muchos matices. La verdad no se puede expresar con palabras. Hay tantos matices que imagínate todo lo que terminó escribiendo Buda, de algo que era, se podía haber escrito en una frase. Y eso es para nunca acabar. Pero también eso es hacerle juego a la mente. El peligro está en eso, que termina haciéndole juego a la mente en su voracidad y en su exigencia de querer comprenderlo todo. Pero entiendo lo que dices, el sentido que utilizas cuando hablas de la confianza, no es ese. Pero esa confianza te viene. O sea, ese sentido de haber soltado, tú haber Mira, expresado lo sí, que querías y como que tú te acercas por fe a la lo he dicho oración. muchas veces, el mismo ejemplo que he mencionado muchas veces, no me canso de mencionarlo, el de la pianista amiga mía que me decía, mira, siempre tengo miedo antes de un concierto y tiene que orar, solo calma un poco, ¿No? ¿sí? Sí, es lo que ella necesita, es lo que se está manifestando. Lo bonito de todo esto es no tocarlo, no analizarlo, dejarlo como es, ni siquiera explicarlo, ¿sí? Entonces no te enredas en la mente. La mente siempre quiere sacar una conclusión definitiva de todo. Por eso existen tantas doctrinas religiosas que sacan, ya está todo empaquetado aquí, lo sabemos todo muy bien. Sí, eso es un peligro en el que cae la mente. Pero igual si eso sucede, es lo que tenía que manifestarse en algún contexto determinado. Muchos es mejor que oren y no que el pánico los posea y los lleve a hacer algo indebido. Pero por supuesto ahí no va a estar la revelación de la verdad propiamente, porque hay un personaje muy fuerte, pero es lo que él está manifestando, es lo que el ser está manifestando en ese momento, en ese contexto, en esa situación. ¿Hay algún problema con eso? No, el ser no tiene ningún problema. Yo sí, porque esto debe ser así. Me refiero, el que tiene un problema siempre es la mente. ¿Cómo debe ser esto? ¿Cómo debe ser? ¿Sí? El ser no tiene ningún problema con lo que se manifiesta, con su manifestación. Por supuesto, tenemos que admitir, como admitía, que en esa ocasión era el personaje el que estaba orando. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El deber ser y todo esto, ¿no? No se dio. Yo creía que tenía fe. El personaje tenía un deseo, una creencia, y esa es una manera de entender la fe.
¿sí? Pero propiamente en lo que puedo compartir, la fe es una gracia, lo que es lo que puedo compartir. La fe es una gracia que se recibe y difícilmente se comprende. ¿Sí? Cómo actúa, en qué momento actúa y en qué momento no se encuentra. Gustavo, Sí, después del cuento sufí y de algunas de las cosas que habéis comentado, me ha venido a la mente la palabra disposición, la palabra, no, el concepto. O sea, a lo mejor lo que tuvo ese monje fue disposición plena. Y creo que en algunas de las cosas que habéis contado, al final acaba siendo disposición eh, plena. O sea, y es probablemente paz. la disposición plena sea la verdadera y más profunda fe. Quitémosle verdadera, es la fe más profunda, ¿sí? Sí, Probablemente, ¿sí? Por eso muchos, decía también en esa en esa sesión de satsang sobre la oración, muchos teólogos admiten hoy en día que la más profunda oración es el silencio. El silencio de este monje en la barca, la más profunda, ¿sí? Porque es decir, me entrego, que se haga tu voluntad. Eso no se puede coger ni enseñar, ni... Es una disposición, una total disposición. También tiene que ver con lo que se te ha revelado a ti como mente-cuerpo desde el ser, lo que se te ha revelado desde el ser, ¿sí? Porque en los momentos difíciles, aquello que se te ha revelado te va a sostener. Esto también puede considerarse como fe. Digamos, ¿cómo pudo aguantar José ser esclavo en Egipto? Que la revelación que tuvo lo sostuvo y, y lo sostuvo con fe, ¿sí? Y tengamos, quiero mencionar algo que es importante. Esa revelación, él no estaba seguro de nada. Eso es muy importante, porque el ego podría haberse apropiado de esa revelación y decir, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios y entonces esto es así y tal cosa, y exigir. Cuando cae en eso, es el personaje, es la presencia del personaje, que tampoco importa, ¿sí? Pero realmente, realmente la entrega es, hay una revelación, se te revela algo. Muchas veces, muchos han tenido, algunos me han compartido incluso en correos personales, revelaciones inexplicables de cosas que, mira, no podemos entender, ni siquiera nos atrevemos a compartirlas en reuniones de satsang, porque son tan increíbles que o nos dicen que estamos locos o que realmente Dios está hablando de manera imperativa y esto es tenaz, ¿sí? Muchos hemos tenido ese tipo de revelaciones que no se pueden compartir porque no se pueden entender. Entonces se guardan en el silencio del corazón. Se guardan en el silencio del corazón porque no buscan publicidad, no requieren publicidad. Ellas necesitan su propio silencio, su propio respeto.
¿sí? Como esas certezas que tú realmente no sabes qué es eso, ¿sí? Pero pasan los días, pasan muchas cosas y de repente en una situación muy difícil, casi imposible, esa revelación te sostiene. Todo esto en lo relativo, en el tiempo y el espacio, ¿sí? Sí, correcto. Eso fue lo que sostuvo quizás a José cuando fue esclavo en Egipto, cuando fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Entonces, creo que no tengo más que decir. Salvo darle la palabra a Silvia, que ha encendido el micrófono varias veces. No sé si quieras compartir algo. Y yo le he apagado el micrófono varias veces. ¿Nos escucha, Silvia? Parece que no. Pero sí, ser honesto con lo que experimentas, verlo tal cual. A veces no sacar ninguna conclusión, pero sí prestarle atención. Eso es importante, lo que compartía Esteban, creo. Todo de alguna forma nos sigue llevando siempre a lo mismo, disposición y atención. Sí, Pero qué difícil es para la mente alcanzarlos, ambos. siempre que te das cuenta de que es imposible, no, no es difícil, es imposible, como un esfuerzo sostenido, es imposible. Tienes razón. Mm. Siempre que te das cuenta de que es imposible, como un esfuerzo sostenido, el fuego lo hará por ti, porque tú ya no intentarás hacerlo. En el fondo es una forma de entrega. Aparecerá el momento en que se haga, porque tú ya te diste cuenta de que no es posible, es imposible. Es una entrega, es una derrota. Entonces el fuego por sí mismo lo hará cuando sea necesario. ¿Sí? Por eso es importante la frustración, la impotencia y el fracaso, porque ahí es donde se suelta, sucede el soltar. Entonces el fuego empieza a hacerlo por ti todo. Tú empiezas a ver que hay otra dinámica que no depende de tu control, porque realmente es sí, correcto, es imposible. Tener una tensión permanente es imposible, como un esfuerzo sostenido. Tener una disposición permanente como un esfuerzo sostenido es imposible. Cuando te das cuenta de esa imposibilidad, llega el soltar naturalmente, que no puedes, ¿sí? No sería además natural, o sea, te puedes esforzar un día teniendo atención sobre todo lo que pasa,
en tu mente, en tus pensamientos, en tus acciones. Muy extenuante. Y además es la atención del personaje. Claro. ¿Sí? Entonces, en esa imposibilidad sucede que hay un soltar. Puede que no te des cuenta, no importa. Y en cualquier momento surge la atención espontánea cuando se la requiere y te das cuenta de algo. Por eso ustedes no suelen valorar, algunos, no suelen valorar las experiencias de impotencia, frustración y fracaso. Son muy importantes porque son el fracaso del personaje. Y ellas preparan, sucede el soltar por sí mismas cuando llega. Cuando eso cala tan profundamente que se suelta, se suelta. Pero Fíjate que eso no no eres, impide. ¿cómo? No, no, termina, termina. Fíjate que no es el personaje el que suelta, sino que sucede el soltar. Cuando llega la comprensión de que es imposible, sueltas, sucede el soltar, naturalmente. Siempre que en la vida de esta mente, cuerpo, intento soltar algo, era porque tenía un motivo, no era un verdadero soltar. Quería soltar para obtener algo a cambio, que es el soltar del personaje. Pero cuando alguien está en el camino contrario al del fracaso, la renuncia y, y está alcanzando un estado de ataraxia, eso le puede alejar de... Creo que alguna vez hemos hablado de algo parecido, no en este contexto, sobre si el despertar es traumático o no. Por lo que estabas comentando ahora en este momento, justo ese fracaso del personaje es el que va a permitir soltar. Pero si el personaje está en un estado de paz, de ataraxia, de calma, ahí no va a ocurrir el soltar. Pregunto. Depende de qué paz estás hablando, de qué ataraxia estás hablando, todo depende. Porque si es la paz de alguien que ha logrado alcanzar todo lo que deseaba en la vida, esa paz es condicionada. Si lo pierdes, sufriría mucho, ¿sí? No es la paz real que eres tú, que eres. Por eso no todos van a satsang, ¿sí? Gracias, Rafael. ¿Ataraxia a qué te referías? ¿Paz? Sí, a un estado de imperturbabilidad natural, ¿no? Que Pero es cierto que a tampoco, veces se confunde sí, con la mente, con como tú dices, bueno, estoy empezando a entender cosas. Bueno, estoy empezando, y además me gustan, y me complace. Sí, es cierto que la mente se puede colar ahí y estar jugando contigo a una paz que es más mental, que tampoco está mal, ¿eh? Porque una mente ruidosa es muy fatigante. el objetivo es encontrar la paz del amor. Mm, Hablo de objetivo mm. entre comillas, ¿sí? Porque si es un objetivo del ego, pues obviamente no.
Mm. Digamos, no la paz del que renuncia a todo, sino la paz del que se da completamente a todos. Eso no es cómodo, no es cómodo. Es más cómodo el que renuncia a todo, pero esa paz a largo plazo se vuelve una manera de morir en vida. Sí, es el caso de la Z. Destruye todas las ilusiones y se queda ahí. No, es una paz, sí. Conozco el caso de una mujer monje budista que estuvo en el Tíbet viviendo sola como 20 años. Se dio cuenta de que sí, había alcanzado un estado de paz permanente. Eso no es. Y ella misma se dio cuenta. Eso no es, no. Es la paz del amor. La paz del amor incluye toda clase de obstáculos, porque es el fuego de darse. Y eso no es cómodo. No va a ser cómodo. Pero ahí es donde el espíritu enciende la llama, donde se cocina verdaderamente. ¿Sí? Donde la llama se vuelve más poderosa aún. Porque una pequeña llama se puede convertir en un incendio. ¿Sí? No es cómodo, por eso Sócrates bebió la cicuta y por eso a Jesús lo crucificaron. Por eso no es cómodo. Más cómodo es estar en la cueva. Pero hay veces que algo te ocurre y ya no puedes estar ahí. Y a lo mejor es parte de lo que nos pasa a los que estamos aquí buscando, Y ¿no? Los buscadores. en el camino a veces es necesario irse a la cueva, claro. En el camino a veces es necesario darse un tiempo, hacer un stop, parar en el camino. Todavía no es el momento de bajar de la montaña. En el camino hay un momento en el que se te dice claramente el ser que hay en ti, que eres, se te dice, ya es el momento, tienes que lanzarte. No me interesa qué tan iluminado crees estar, no va a ser cómodo, lánzate. ¿Y mi paz qué? Se te dará la paz cuando se consuma el fuego de la entrega, pero será la paz del amor, no la paz, mi paz, ¿sí? Y eso implica bajar de la montaña, eso implica salir de la cueva, ¿sí? Y muy probablemente no quieras salir de la cueva, estás tan cómodo ahí, no me refiero a ti propiamente, me refiero en Mm. general, No, ¿sí? no, te entiendo, te entiendo. Probablemente no quieras, no, no, yo no quiero problemas, ¿sí? Otra Es que la vez, mente, la a la mente el mente, tema de la entrega esa le es la cuesta, mente, la que está hablando es la mente, la que claro. está comentando es la mente, yo no quiero problemas, esa es la mente, ¿sí? Y la entrega absoluta, espera, espera, depende a quién, porque hay quien no se la merece. Es que eso es muy Esa es habitual, o la sea, mente, claro. es, es la mente, pero claro, a veces cuesta quitarle la razón y decir, efectivamente, ahí no haces más que golpearte, ¿no? Vete de ahí, pero claro, eso no es amor, no, es Entonces complicado. no es la búsqueda de un estado de imperturbabilidad y ataraxia definitivo, no. Es como si te cocinaste completamente hasta que el ego, el personaje, desapareció o se rompió la identificación, ¿sí? Ahora tienes que bajar de la montaña.
Ya no hay personaje, ahora tienes que consumar el fuego dándolo. Tienes que desaparecer en el otro. No es cómodo. Además hay otra cuestión, no todos tienen que hacer esa. El ser que hay en ti es el que sabe si tienes que consumar esa experiencia. En tu caso, en tu forma, mente, cuerpo, se te da todo. Ahí está escrita como en un ADN espiritual toda la configuración de tu luz, el factor de luz que eres. Por supuesto, no tienes claridad sobre eso, eso se va revelando, ¿sí? Entonces, en algunos casos no es necesario bajar de la montaña, si sencillamente tienes una vida familiar normal, no cambió nada exteriormente, pero todo fluye de otra manera, de manera más amorosa, más tranquila. En algunos casos tiene una configuración muy distinta, porque todo eso es la manera como se está manifestando el ser, en la forma. Si tiene una configuración muy distinta, los medios se proveerán de las maneras más increíbles, insospechadas, con sueños, sin sueños, con mensajes, con esto, con lo otro, no se sabe. Con señales, con esto, con lo otro, ¿sí? Eso es. Pues Bueno, creo para que yo no saber qué podemos, preguntar y tú no saber qué responder, creo que ha fluido todo de una forma increíble. que no sé nada. Esto no depende de mí, ¿entiendes? Ujú. No, pero ha sido maravilloso. Además, con los demás compañeros aportando sus experiencias. Bueno, gracias Wow. Gustavo por tu pregunta y creo A que podemos todos. dejar ahí. Cierto. Bueno, Gracias a todos. gracias a todos, Gracias a todos. bendiciones. Gracias. Feliz semana. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Bye, Silvia. La próxima sesión te doy la palabra. La próxima reunión. Bye, bye. Ok. Bendiciones a todos. Bendiciones.